Saludo especial para todos los televidentes de Magazine del Valle. Estamos en la recta final de la campaña a Cámara y Senado. Nos encontramos con el senador Mauricio Delgado Martínez, quien es actual senador y pretende llegar nuevamente al Senado de la República. Mauricio, bienvenido a esta información. Inicialmente hemos tenido mucho conocimiento sobre su recorrido a lo largo y ancho del país. ¿Cómo le va en esta campaña? Bienvenido. Bueno, primero que todo, cordial saludo a todos los televidentes, a ti, Edmar, y a todo el equipo de trabajo por la oportunidad de estar hoy en los medios y poder desde aquí saludar a todos los caleños, vallecaucanos, que este domingo van a tomar las decisiones para conformar el nuevo Congreso de la República. Y sí, he tenido la oportunidad no solamente de hacer nuestro trabajo en el Valle del Cauca y en el municipio de Cali, que es la ciudad capital, con más de 2,5 millones de habitantes, sino que también hemos recorrido la provincia y la Colombia olvidada: Putumayo, Caquetá, Huila, Tolima, Cauca, Risaralda, Quindío, Chocó, Cesar, Guajira, Santander, la costa Caribe, Arauca, Meta, y tenemos presencia en estos 25 departamentos. Antioquia, Caldas, donde con el poder de Dios contaremos con el apoyo y el acompañamiento para ratificar esta credencial que hoy ostentamos como senadores de la República. Recorrer la Colombia olvidada y las provincias y otras regiones del país me ha dejado gran aprendizaje y gran conocimiento. Pero también entre el conocimiento, encontrarnos con el gran olvido por parte del gobierno nacional a estas regiones, con grandes dificultades, con grandes problemas y con pocos recursos. Nos hemos sensibilizado a la problemática de estas regiones, como la del Valle y la de las propias nuestras, la de Buenaventura. Y ahora, con ese conocimiento, llegar a un nuevo cuatrenio al Congreso de la República para desarrollar una tarea legislativa, sensibilizado frente a los problemas de las regiones y tratar de ser un vocero, como lo hemos sido del Valle del Cauca, para todas estas regiones de Colombia, para todos estos departamentos y para los 48 millones de colombianos. ¿Qué proyectos ha presentado en el Congreso de la República que lo avalan para la reelección? Hemos presentado varios proyectos, iniciativas nuestras. El proyecto de ley que busca reformar la ley 181 del deporte es una iniciativa del actual representante Álvaro López Gil y quien les habla, con el que buscamos recopilar o compilar en un solo proyecto de ley todo lo que hoy existe, o en una sola ley todo lo que hoy existe frente al tema deportivo en Colombia. Pero además recursos adicionales para garantizar la seguridad social, la educación y la vivienda de los deportistas colombianos. Deportista, su vida competitiva no es la misma que su vida física. Entonces, al terminar la una, este ser humano tiene que seguir desarrollando una vida, pero tiene que darse las herramientas y los elementos para poder funcionar. ¿Qué les puedo yo agregar? Proyectos de ley que buscan mejorar la prestación del servicio de salud. Hay familias donde hay discapacitados que no tienen ni hijos, ni esposas, ni padres. Esos discapacitados buscamos con un proyecto de ley que queden dentro del núcleo familiar del cotizante en salud, pero debe ser hasta 3er grado de consanguinidad del familiar del que dependen económicamente para la vivienda, para la alimentación, para la educación, para la recreación, y no sería viable que la familia tenga que pagar una UPC adicional, sino que quede
cubierto la salud dentro del núcleo familiar, del cual depende económicamente o del cabeza de familia. También somos autor de un proyecto de ley que busca crear el servicio social obligatorio para los municipios menores de 50.000 habitantes, para las profesiones de ingeniería civil y de ingeniería ambiental, para que apoyen los planes de desarrollo, los proyectos de inversión, pero también para que empiecen a tener una experiencia profesional los recién graduados. Esto con el fin de fortalecer a estos municipios de esta categoría que en muchas oportunidades no tienen los recursos necesarios para atender las necesidades de una Secretaría de Planeación o de una Dirección de Planeación Municipal. ¿Cuál fue la posición de usted como senador a estos proyectos que les tocaba el bolsillo a los colombianos? Bueno, fue una posición coherente. ¿Por qué coherente? Primero porque yo soy de extracción popular. Yo no soy de una cuna de oro. Yo vengo de una familia que vivimos 30 años en un barrio de estrato 2 en la Comuna 6 de Cali. Segundo, porque en campaña hace 4 años dije que no aprobaría más impuestos, porque aquí hay muchos impuestos, demasiados impuestos. Y tantos impuestos hay como hay tanta corrupción en nuestro país. ¿Para qué pagar tantos impuestos si gran parte de esos recursos se dan en corrupción? Entonces hay corrupción, hay impuestos, pero también hay evasión y hay elusión. Entonces no se puede más impuestos, sino que había que combatir la corrupción, la evasión y la elusión, y por eso dije que no votaría más impuestos. No acompañé eso, pero también con conocimiento de causa sabía que era inoportuna una reforma tributaria en nuestro país. Menos una reforma tributaria que lo incluyó 3 puntos de IVA en más de 100 productos de la canasta familiar. 3 puntos de IVA. Encareció todos los productos de la canasta familiar. Afectó el bolsillo de la clase media popular. ¿Usted negativo a todos? Negativo la reforma tributaria, negativo el impuesto verde, que fue un impuesto más, otro impuesto más a la gasolina y a la CPM, el impuesto al IVA, también lo voté negativo, porque no solamente al afectar el bolsillo de la clase media, afectó la capacidad de compra, afectó la capacidad de venta del comercio, disminuyó la producción en la industria, y por lo tanto se perdieron muchos empleos, ha afectado el empleo. Muchos colombianos que esperaban que la economía creciera para generarse nuevos empleos no lo pudieron tener. Hoy nos encontramos con un país endeudado en 121.000 millones de dólares. ¿Sabe cuántas generaciones tienen que pasar en este territorio de nuestro país para pagar esos 161.000 millones? 10 generaciones. El partido de la U, que avaló al presidente Santos, deja endeudado a 10 generaciones futuras de nuestro país. Nos vamos a ir nosotros de este planeta. Se van a ir 9 generaciones más y no se ha acabado de pagar la deuda que deja el gobierno del presidente Juan Manuel Santos del partido de la U. Gran daño a la economía de nuestro país. Deja al país quebrado, en el peor momento de la historia, con un desempleo superior a 6 millones de colombianos, 13 millones de pobres, 7 millones en extrema pobreza y 5 millones que oscilan entre pobres y no pobres. ¿Y por qué oscilan? Porque si tienen 2 o 3 días de trabajo a la semana, esos 3 días o esa semana no fueron pobres porque se ganaron más de $2 diarios. Entonces dejamos aquí en conocimiento de la comunidad que yo he sido oposición a este gobierno de Santos. No apoyé la reforma tributaria
porque sabía que era lesiva. Hoy hay más desempleo, hoy hay pobreza, hoy hay hambre en Colombia. ¿Y qué genera el hambre? Violencia, delincuencia, bandas criminales, porque sin pan no hay paz. La paz que Santos nos ha vendido no es la paz que nosotros necesitamos. Mientras que en las familias haya hambre, mientras que en las familias falte el pan en la mesa, no habrá paz. Entonces, por eso nosotros le dijimos no a esa reforma tributaria, siendo coherente con lo que he hecho. Otros congresistas decían que han votado muchas reformas tributarias y que no les ha pasado nada. Pues es hora de que les pase. Es hora de que el pueblo vote, pero vote con castigo. Y es que no se deje convencer de quienes votaron la reforma tributaria en contra del pueblo colombiano. Senador, usted que tiene la oportunidad de recorrer todo el país, ¿siente esa polarización tan tremenda que hay en cuanto a lo que tiene que ver con los candidatos a la presidencia de la República? Veo con preocupación las encuestas, veo con preocupación la desinformación que se maneja en redes sociales, porque quieren poner al candidato del populismo en los primeros lugares. El populismo no es más sino que el ejercicio de engañar a la gente, vendiéndole ideas y haciéndole creer que sus necesidades se podrán resolver. Hay que tener mucho cuidado, porque el populismo de hoy será el castrochavismo de mañana, con asiento en nuestro país. Hay que tener mucho cuidado. Y nosotros, que hemos sido un país con una historia por el respeto y por el orden legal y constitucional, no podemos caer en la trampa de que aquí se vaya a elegir a quien se da de manos transparentes como candidato a la presidencia, a quien tiene rabo de paja como candidato a la presidencia. Aquí hoy debemos garantizar la institucionalidad de nuestro país y no caer en ese populismo mentiroso, oportunista. Hoy la situación del país económicamente es grave y tenemos que saber hacia dónde vamos a orientar a nuestro país. Hoy estamos calificados con triple B menos, y eso significa que podríamos, en una posibilidad de crecimiento del candidato de izquierda o el candidato populista, caer a 2 más. Eso significa una negación a la inversión en nuestro país. Pasaría todo el que tiene inversión aquí a recoger sus dineros y llevárselos a otros territorios. ¿Y esto aumentaría el desempleo, el hambre? Sería muy duro para el país, pero más duro para los colombianos. Más desempleo, tasas de interés más altos, menos capacidad de adquisición de los colombianos. Esos 161.000 millones de dólares se incrementarían. Sería nefasto para el país. Por eso tenemos que ser responsables. Los que estamos aquí ya hemos vivido largo rato en esta tierra, en este territorio, en esta patria. Tenemos que cuidarla y protegerla para las futuras generaciones. Tenemos que tomar una decisión responsable. Yo he sido coherente y he sido muy responsable en el Congreso de la República. Yo hoy al Congreso de la República aspiro a volver con propuestas. Aquí, como se los he dicho, hay hambre. Como hay hambre, hay desempleo. Y como hay desempleo, también hay inseguridad. Y como hay todos estos problemas sociales, el país está en un caos. Hay que darle un orden al país.
y cómo se construye la paz. Sin paz, sin pan no hay paz, pero sin trabajo no hay pan. Ni paz. Exacto. Entonces, sin trabajo no hay pan y sin pan no hay paz. Entonces, ¿qué hay que hacer en nuestro país? Generar empleo, urgentemente. ¿Qué vengo proponiendo yo? Reducir los 3 turnos de 8 horas de trabajo a que sean 4 turnos de 6 horas de trabajo, sin reducirle los salarios a quienes hoy están trabajando. Pero tampoco le podemos cargar la responsabilidad a los empresarios. ¿Qué debemos hacer? Sostener salarios, reducir impuestos que hoy están al 70%, bajarlo al 30% y de esta manera comprometer a los empresarios, incentivarlos con estos recursos que dejan de pagar impuestos para reindustrializar el país y generar nuevas empresas, generar nuevos empleos formales y dignos para las familias colombianas, para los jóvenes universitarios que salen de egresados, a los bachilleres y a los padres de estos que hoy se encuentran desempleados. Reducción de impuestos, porque ¿para qué ganamos pagar tantos impuestos si se pierden entre 20 y 40 billones anuales? Mejor generar más empleo, pagar más salarios, reactivar la economía, porque el que tiene trabajo compra. Y si usted trabaja 6 horas, 8 horas para dormir son 14, le quedan 10 horas para estudiar, para hacer deporte o para hacer otra actividad económica. Pero habría una dinámica de nuevos recursos a los fondos de pensiones para resolver otro gran problema que tiene el país. Hoy las mesadas pensionales de nuestros pensionados se sustentan sobre la base de los recaudos que hace el gobierno nacional y se asignan al presupuesto 40 billones de pesos para pagarle a los pensionados. Cada día se debilita más la situación del país, cada día menos cotizan, cada día se va a incrementar más los recursos para pagar mesas pensionales. ¿Qué hay que hacer? Generar empleo para poder buscar los recursos para pagar a los pensionados. Como estamos copando 40 billones, liberar parte de esos recursos, el mayor número de billones posibles, para destinarlo al sector agropecuario. El sector agropecuario tenemos 12 millones de campesinos, que son la mayor riqueza de nuestro país. Tenemos 26 millones de hectáreas de tierras fértiles para poner a producir alimentos, carne, leche. Y no estamos hablando solamente de carne de vaca, ovejos, cerdos, pollos, gallinas, conejos, curíes, patos. Tenemos 3 cordilleras, diferentes pisos térmicos, agua, pero solamente estamos produciendo en 6 millones de hectáreas de tierra. Si le destinamos los recursos, liberamos los recursos de las pensiones, pero con el compromiso de que sean todas para el campo y otros recursos adicionales que hay que ingresar de otras dependencias para la seguridad, para la educación de los campesinos, para la vivienda digna de los campesinos. Usted ha visto que este gobierno se la ha pasado diciendo que ha regalado 100.000 viviendas. Agréguele seguridad social para los campesinos también. Señor. Claro que sí. ¿A dónde ha regalado las viviendas este gobierno? En las ciudades. Yo creo que a viviendas nuevas y dignas también las necesitan los campesinos, pero también educación con pertinencia al sector agropecuario, las cooperativas para la comercialización de la producción agrícola, que permita que los campesinos ganen, porque es que hoy en ese vaivén, de la fluctuación que hay entre la oferta y la demanda, al campesino le pagan la producción a lo que les da la gana y el campesino pierde. Entonces el campesino no puede ser el perdedor ni el Paganini del desorden político, social y administrativo y económico que tiene el gobierno. Pero también necesitamos la agroindustria que se establezca en los centros de cultivo, de producción, donde se cosecha para darle valor agregado
transformar, exportar y movilizar desde ahí a otras regiones del mundo y permitir que le quede también ese valor agregado y esa riqueza a los campesinos. Pero faltan dos componentes más. Los subsidios. Los subsidios para que nuestro campesino con sus productos pueda ser competitivo frente a los productos de otros países que sí están subsidiados por sus estados. Vienen de muy lejos y llegan más baratos que los nuestros. Aquí el otro día hubo una polémica por el azúcar que venía de Bolivia y decía que era que aquí se oponían los azucareros. No, lo que pasa es que era un azúcar que tenía algún grado de contaminación y no la dejaron ingresar. Teniendo nosotros una buena azúcar aquí, llegando una azúcar más barata y además contaminada. Entonces son los subsidios y son los seguros de cosecha. Hay que decirle que este gobierno de Juan Manuel Santos para este año redujo los recursos en el presupuesto para asegurar las cosechas de nuestros campesinos. Son menos seguros, menos recursos para los seguros. Es decir, que hoy los campesinos que se arriesgan a sembrar son más que el año pasado los que tienen riesgo de pérdida ante la ola invernal o ante la fuerte ola de calor. Y sí, la seguridad social para el campesino, porque el campesino también debe aspirar a su pensión. Entonces, el medio ambiente también es una de nuestras propuestas, preservar el medio ambiente, conservación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque Colombia tranquilamente puede vivir del sector agropecuario y del ecoturismo. Hoy tenemos una mala dependencia del sector petrolero y del sector del carbón. El Producto Interno Bruto del país depende en un 57% de estos dos. Se cayó el barril del petróleo, se cayó la renta petrolera y se cayó la producción petrolera, un hueco fiscal de 30 billones de pesos, y este gobierno se lo trasladó al bolsillo de los colombianos, que ha afectado mucho a la clase media y popular, a través de los 19 puntos en el IVA, la reforma tributaria que incluyó el aumento de los combustibles, y estos elementos el gobierno no los debió haber traído a un país que tiene grandes problemas sociales. Debió haber hecho es austeridad en el gasto, ahorro, pero ellos no saben de ahorro. Gastan y gastan, y no solo gastan lo que produce el país, sino que lo endeudan. Entonces estamos en un momento crítico y por eso al Congreso de la República volveremos con estas propuestas. Pero más la renta básica. La renta básica es una propuesta nuestra, de Gustavo Padilla, mi fórmula, la Cámara de Representantes. ¿En qué consiste la renta básica? Y quien les habla. Garantizar los subsidios en alimentos y en servicios públicos, dos necesidades esenciales de los colombianos de estrato, de todos los estratos, pero esta propuesta es para el estrato 1 y 2. Estrato 1 y 2, que no estén generando ingresos, que no tengan ingresos. Entonces vamos a garantizarle los alimentos y los servicios públicos, mientras que el aparato productivo funciona. No estoy diciendo que sea una propuesta más asistencialista de por vida, ¿no? Mientras que reactivamos el empleo a través de la reducción de los impuestos a los empresarios y crear 3 o 4 millones nuevos de empleos. Mientras que activamos el campo, incluyendo agroindustria y ecoturismo, que también generaría empleos. Pero aquí la gente no se puede seguir matando porque no hay que comer en sus casas. No pueden haber más viudas, ni viudos, ni huérfanos, porque a alguien le quitan la vida en la calle, porque busca llevar sus alimentos de la mano del delito. No, señor. Renta básica, servicios públicos y alimentos, porque en Colombia, en el presupuesto, así como se destinan 50 billones para pagar la deuda pública, 40 billones de pesos
para mesadas pensionales, se destinan 74 billones de pesos para subsidios. ¿Qué digo yo? Una gran bolsa donde traigamos los recursos de bienestar familiar para alimentación, los del Ministerio de Educación para educación, los del DPS para población vulnerable, los del Ministerio de Salud para promoción, y hagamos una gran bolsa para garantizar nutrición, que es salud. Que tu comida sea tu alimento y no la medicina. Muchas personas no tienen una adecuada nutrición en su primera infancia y en la edad adulta tienen problemas de salud. ¿Y cuál se vuelve el alimento? La medicina que debe tomar. Entonces a eso le apostamos, a una renta básica, consolidando los 74 billones que hoy se destinan a subsidios para darle orden y evadir y disminuir la corrupción que se ve en esta intermediación y en el manejo de estos recursos que son destinados a subsidios. Y que el niño no vaya al colegio porque allá le van a dar desayuno, no, que el niño salga desayunado del colegio, bien desayunado, para que vaya a estudiar y aprender, para que cuando sea un bachiller o un profesional tenga toda la capacidad en salud y en formación académica para apostarle al desarrollo y a la proyección y a la competitividad de nuestro país. Las palabras claras del doctor Mauricio Delgado, actual senador, candidato al Senado, a pocos minutos de empezar las elecciones de este 2018 para Senado y Cámara. ¿Cómo se debe votar? ¿Cómo ha hecho su pedagogía para que voten este 11 de marzo? Marcar en el tarjetón de Cámara la sede del Partido Conservador y el 107 para elegir a Gustavo Padilla, mi candidato a la Cámara, un campesino del Dobio que hasta los 25 años ejerció su trabajo en el campo, sembró, preparó el terreno, cosechó y cuando fue a comercializar también perdió plata. Que tuvo la oportunidad de proyectarse como exalcalde del Dobio entre oportunidades, como director de planeación, inspector de policía y personero en el municipio del Dobio, secretario de Educación del Valle del Cauca, gobernador encargado, que lo hizo siempre bien y que lo está haciendo mejor y que como representante lo hará también muy bien. 107 por Gustavo Padilla. Y quien les ha hablado, que soy un hombre de familia, casado, 4 hijos, abogado con maestría en Derecho Constitucional, fui concejal de Cali y les he dicho lo que he hecho en el Congreso, además del control político por la desnutrición, por la mala prestación de salud, la autoría de mis proyectos de ley. Vuelvo al Congreso a hacerlo mejor, marcando en el tarjetón de Senado, Partido Conservador, la sede del Partido Conservador y el número 13. El de la buena suerte. El de la última cena. Recuerdan que en la última cena estuvo los 12 apóstoles y Jesucristo, 13 que estuvieron en la última cena, 13 el número de Mauricio Delgado, con la C de Colombia, con la C de Cali y con la C de Cristo.